ya más de casi 50 personas, 54, estamos muy felices. Mi nombre es Alejandra Scampini, voy a ser quien esté con ustedes el día de hoy como facilitadora de esta sesión. Es una sesión que además se da en el marco del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y es el seguimiento a un primer diálogo que tuvimos como espacio pedagógico en el contexto de la pandemia global de COVID, que está organizando DON. Tuvimos un primer encuentro virtual la semana pasada, analizando temas de economía digital, la Big Data, conexión digital, y cómo esto impactaba en derechos humanos, en justicia social y de género, y específicamente en derechos laborales. Fue una sesión muy intensa, le llamamos Masterclass, con Anita Urumurdi de IT for Change, que trabaja con DON, y este segundo diálogo, que es sobre el poder corporativo, los derechos laborales y cómo el auge del poder corporativo está impactando en los derechos laborales, viene a ser como un seguimiento a ese primer diálogo. Nos van a acompañar el día de hoy Corina Rodríguez de DON, economista feminista, Fernanda Hoppenheim de la organización Poderes, codirectora, y Nancy Cachingüe, que es una amiga de muchos años de DON, de South Feminist Futures, y que además está organizando un festival de futuros feministas para diciembre. Este debate se caracterizará por analizar el poder corporativo en la dinámica económica global, cómo esto está influenciando en la estructura de la gobernanza económica mundial y también en la delimitación de la política pública en los distintos países. Y vamos a tener algunos casos sobre cómo esto se está visualizando en los territorios. Las preguntas que nos llevan a organizar este diálogo hoy, que son las que estaban seguramente a la hora que ustedes se registraron, tiene que ver, ¿no?, cómo las feministas estamos pensando estas cuestiones y por qué es importante desde una agenda feminista estar hablando de captura corporativa, qué significaría el concepto de captura, cómo esta impacta en la justicia de género, ambiental y económica, y también cómo fortalecemos nuestro trabajo colectivo como distintos movimientos sociales y junto a otras organizaciones y aliadas para incidir, ¿no?, sobre estas agendas que hoy son tan urgentes, y en lo que nosotros también desde DON estamos llamando esta disputa de la nueva normalidad. Estoy viendo si está funcionando todo bien. Quiero que me den el ok, mis compañeras. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estoy tratando de abrir nuestros primeros documentos. Quiero también empezar a contarles un poco cómo se va a desarrollar la sesión. Vamos a tener, como ustedes ven como recién lo indicaban nuestras compañeras de comunicación y Flora Parteño, tenemos acá abajo para que ustedes puedan elegir la interpretación. Este es un webinario que está siendo grabado, que luego va a ser subido a la plataforma de la Escuela de Economía Feminista de DON, así que ustedes van a poder acceder en el futuro a esta conversación y a las lecturas que se fueron recomendando a lo largo de estos días para poder ustedes profundizar en los temas que quieran. La traducción también en español y en inglés, tenemos unas compañeras maravillosas de Abra Palabra, compañeras que ya estuvieron con nosotros en el seminario anterior, y cualquier consulta que ustedes tengan les pedimos que en el chat comuniquen. Tenemos en el backstage, en la parte de atrás del escenario, no visibles por ahora en cámara, a Tasmi Gómez, que es de República Dominicana. Ella es de DON, está en el equipo de comunicación y ha estado para que todo esto salga posible de maravillas. Estamos aprendiendo junto a ustedes muchas de las herramientas que se necesitan para facilitar una escuela.
También está Victoria Agosto, compañera uruguaya, feminista, que también trabaja junto a Corina Rodríguez, y Flora Parteño, que es miembro también del comité directivo de DON, argentina, feminista, muy famosa también en estas latitudes, y van a estar tomando notas sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Como no podemos facilitar el micrófono a ustedes, a las participantes, por la dinámica del Zoom que tenemos, les pedimos que se puedan ir presentando en el chat, y también si tienen dudas con respecto a bueno, cosas que vayan surgiendo, preguntas que también vayan sintiendo que son relevantes, las anoten en el Drive, perdón, en el chat, y mis compañeras Flora y Victoria van a estar tomando nota. Entonces, lo que quiero, antes que nada, quiero también preguntarle a mis compañeras si está todo ok para compartir la pantalla. Lo que yo voy a hacer es compartirles ahora un video que espero sea un disparador de este debate, y a partir de allí nosotras luego voy a dar formalmente la palabra a Corina y luego a las siguientes panelistas. Voy ahora a compartir mi pantalla, espero me tengan paciencia porque esta es la primera vez que lo hacemos y mi computadora está un poco lenta. Ahí. No sé. Perdón, que voy a hacerlo un poco más. ¿Se ve la pantalla bien? No, Ale, no estamos viendo tu pantalla. No, al darle a compartir pantalla debes de sí, elegir la leí, ventana pero... que deseas mostrar. Sí, ahí. Ahora sí. Ahora sí, ok. Voy a retroceder porque esto va muy rápido. Ahí, y voy a esperar que las traductoras estén para... No sé por qué.
Bueno, esto fue una manera de abrir boca, de crear un poco de también presentarles algunas imágenes para que vean de qué se trataría este debate. Y ese video que estábamos viendo fue producido por TNI, Transnational Institute, que además es miembro muy activo de la campaña que es la campaña, ¿no?, global para el tratado vinculante. Voy a pedirle entonces, me dicen las compañeras que no se escuchó el audio del video. Bueno. Igual exacto, es un video que es accesible, lamento, no estaba viendo el chat. Lo que sí quería, bueno, entonces en esta oportunidad espero que las imágenes hayan sido igual visualmente impactantes y demostrativas del tema que queremos abordar hoy. Está muy enfocado en el poder de las transnacionales, pero y estoy invitando ahora a Corina Rodríguez, feminista, economista, experta en estos temas, con trabajo no solo académico en Argentina, sino también a nivel regional. Pueden saber un poco más de ella leyendo su biografía en nuestra página, pero no quiero perder más tiempo y quiero pedirte, Corina, que entonces a partir de este video disparador nos puedas dar esta visión más macro, ¿no?, de qué es esto del poder corporativo, cómo se está dando en la estructura, ¿no?, de la economía global y cómo esto está impactando en los derechos, específicamente los laborales, para luego abrir paso a las demás intervenciones. Gracias, Corina. Gracias, Ale, y buen día, buenas tardes o buenas noches a todos. Bueno, el video salió sin audio, pero tenía un subtitulado y entiendo que la traducción en inglés igual se pudo hacer, así que entiendo que habrán podido percibir cómo el video nos contaba sobre el creciente poder de las corporaciones, esta idea o esta evidencia más bien de que el volumen, el tamaño de algunas corporaciones transnacionales, cuando lo medimos por su facturación, llega a ser más grande que el PBI de la mayoría de los países del sur global. Y esto creo que lo podemos nombrar como una característica del capitalismo financiero global, de este estadio del capitalismo en el que vivimos. Y llegamos hasta aquí por un proceso de desregulación que se inicia o se profundiza a partir de la década del 80 en el mundo, desregulación justamente al movimiento de los capitales y de retroceso del Estado, ¿no? Dos tendencias que se dan simultáneamente y estos procesos de desregulación sumado a los avances de la innovación tecnológica, en las tecnologías de comunicación, en el transporte, etcétera, permiten esta deslocalización de la organización productiva y la conformación de estas cadenas globales de producción, donde entonces los capitales van moviéndose por el mundo buscando las posiciones más aventajadas en cada lugar. Y ese proceso que se da junto con un repliegue del Estado, el Estado se repliega como consecuencia del fuerte ataque del paradigma neoliberal, por ponerle un título corto, que también se arraiga en este tiempo, que básicamente lo que propone es que son los mercados el motor de la economía, que el Estado no sirve para empujar la economía, que el Estado es ineficiente, que el Estado no tiene capacidad de innovación, que atrasa, que además es corrupto. Y este discurso muy, muy penetrante fue llevando también a estos procesos de privatización y mercantilización de casi todas las dimensiones de la vida, juntamente con este proceso de concentración del poder del capital en las grandes corporaciones, el repliegue del Estado, lo que se produce es un proceso de privatización y mercantilización de las múltiples dimensiones de la vida, y muchos de los derechos humanos quedan a merced de su garantía, queda a merced de la posibilidad de las personas de participar en estos mercados, muy mediadas por su posibilidad de generarse ingresos monetarios y por todo lo que conocemos respecto de las brechas económicas de género. Las mujeres estamos postergadas en esta posibilidad de participar de estos intercambios
mercantiles. Este proceso, y me parece que algo que también va quedando en evidencia en este proceso, es cómo a medida que la vida se mercantiliza, lo que aparece es el cuidado, el trabajo de cuidado sosteniendo la vida y sosteniendo el sistema. Este énfasis que hacemos desde la economía feminista me parece siempre importante resaltarlo. Estos procesos de concentración de poder económico en las empresas transnacionales lleva también a la profundización del proceso de desfinanciamiento del Estado. Este repliegue del Estado, estas dificultades que el Estado tiene para poder financiar la provisión, le va dando, por un lado, cada vez más lugar a estas empresas transnacionales, que también promueven una carrera hacia la baja en todos los estándares. Una de esas carreras hacia la baja es en los estándares fiscales y tributarios, donde los estados empiezan a competir entre sí por atraer a estos capitales, a estas inversiones, para poder financiar políticas de desarrollo, para poder financiar el desarrollo económico de los países, pero también se produce esta carrera hacia la baja en los estándares ambientales y en los estándares laborales. Esta concentración de poder y este debilitamiento de los estados conllevan esta carrera hacia la baja en estos tres niveles de estándares fiscales tributarios, ambientales, laborales, que se expresan en la situación con la que llegamos a esta coyuntura de pandemia. Y lo otro que señalaría es que todo este proceso también ha sido posible por la debilidad de la gobernanza global, la debilidad de las instituciones globales que debieran velar por regular y controlar esta circulación y controlar los abusos que derivan de este proceso de concentración. Así es como llegamos a esta situación donde el sector privado se vuelve, de hecho, más poderoso que los propios estados, la gobernanza a nivel de los estados y a nivel regional y global no permite regularlos. Y sin embargo, el Estado va a aparecer sucesivamente como el garante de última instancia del sistema. Lo vimos en la crisis del 2008, cuando esta locura del capitalismo financiero global, la especulación, etcétera, llevó a estallar la burbuja, y ahí fueron los estados los que aparecieron como garantes, rescatando a parte de estos sectores privados concentrados. Y me parece que hoy estamos frente a un nuevo ejemplo en este sentido, en esta crisis de pandemia. Nuevamente, a pesar del enorme poder del sector privado, a pesar de que las corporaciones se han vuelto más poderosas económicamente que en los estados, en la coyuntura de crisis como la que estamos viviendo, son nuevamente los estados los que aparecen al rescate de las personas, pero también al rescate de las empresas y del propio sistema. Y me parece que eso va quedando de manifiesto en el tipo de paquetes de ayuda que los estados empiezan o desarrollan rápidamente como reacción de la crisis, que busca atender no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica que deriva de la crisis sanitaria. Y me parece importante remarcar este contexto en el que estamos viviendo, justamente porque agudiza algunos elementos de lo que venía comentando. Los estados, para poder hacer frente a la crisis, para poder implementar estos paquetes de ayuda, hacen enormes esfuerzos fiscales, utilizan diferentes mecanismos de financiamiento, pero sobre todo para los países del sur global, el esfuerzo que los estados están haciendo en políticas de atención frente a la crisis e incluso en políticas que buscan tratar de iniciar una recuperación económica posterior a la crisis, significa esfuerzos fiscales que derivan en algunos casos, creciente endeudamiento, y entonces podemos estar frente a un escenario donde nuevamente, aquí un tiempo, volvamos a vivir situaciones de crisis de deuda, pero también deriva, y esto en algunos países ya lo estamos empezando a padecer, en procesos de ajuste fiscal,
para poder hacer frente al esfuerzo fiscal realizado y al endeudamiento comprometido, en muchos de nuestros países vuelven a presentarse estas situaciones recurrentes de ajuste fiscal. Con lo cual se profundiza esta situación de asimetría de poder entre los estados y el poder corporativo, donde los estados nuevamente necesitan convocar al sector privado para contribuir al financiamiento de la recuperación, y finalmente lo que la pandemia está abriendo es nuevamente una oportunidad para ampliar y profundizar los negocios que el sector privado ya venía realizando, incluso en la provisión de algunos servicios sociales básicos. Lo hemos venido viendo cuando miramos las asociaciones público-privadas, por ejemplo, cómo se van expandiendo en sectores de provisión de servicios sociales, en la salud, en la educación. Y creemos que este escenario lo que hace es profundizar esa tendencia. Y además, en este contexto, las empresas también se aprovechan de la situación. Y aquí quisiera marcar, y ya para ir cerrando, 2 o 3 elementos. Uno tiene que ver con cómo este contexto de crisis, como cualquier contexto de crisis, debilita las condiciones laborales. A pesar de que algunos gobiernos han establecido regulaciones para evitar despidos, para evitar baja de salarios, eso está ocurriendo de hecho. Las empresas están aprovechando la coyuntura de crisis y se están produciendo procesos masivos de despidos, se está produciendo procesos de deterioro en el poder adquisitivo de los salarios, y también las empresas, las corporaciones están aprovechando este contexto para exigir compensación por parte de los estados. Y de hecho, una parte de las políticas de rescate ha sido de rescate a las empresas, ha sido de apoyo a las empresas, con el argumento de que apoyar a las empresas es sostener el empleo y sostener los salarios. Lo cierto es que hay transferencias de recursos desde los estados hacia las empresas que no necesariamente deriva efectivamente en protección de esos empleos y en protección de esos salarios. Y el otro punto, ya para cerrar, que quería destacar de esta coyuntura, tiene que ver con la aceleración de negocios de algunos sectores en particular. El quédate en casa, el teletrabajo, ha acelerado la expansión de las empresas tecnológicas, la expansión del teletrabajo, justamente de los empleos de plataforma, en una escala geométrica. Y en particular la dimensión del teletrabajo, que ha abierto una ventana de oportunidad para empresas que brindan servicios vinculadas justamente con sostener la infraestructura para el teletrabajo, es una tendencia que ya venía sucediendo, pero que se ha acelerado profundamente en la crisis, y que los hechos vienen sucediendo, sobre todo en los países del sur global, sin una regulación adecuada. La adaptación de la regulación ha venido en este tiempo muy lenta respecto de lo que ha sido la aceleración de la expansión de formas de teletrabajo como formas de relaciones laborales más o menos predominantes. Y esto nuevamente trae una tensión que se profundiza en relación con los arreglos de cuidado. Entonces, esta situación y la oportunidad que están encontrando aquí el poder privado concentrado tiene que ver con un debilitamiento de los derechos laborales, con un debilitamiento del derecho al cuidado, con una intensificación del tiempo y el trabajo de las mujeres nuevamente para sostener trabajo de cuidado y trabajo remunerado. Por eso nos parece que es central insistir con este tema desde la agenda feminista. No es un tema al que las feministas estemos recién llegando, las feministas venimos trabajando en estos temas, venimos produciendo evidencia, y creo que ya para cerrar cuáles son lo que me parece a mí, lo digo muy rápidamente porque sé que las compañeras van a profundizar en esto, los elementos de una agenda feminista para enfrentar al poder corporativo en este contexto de pandemia. Creo que tenemos primero que aguzar nuestro ingenio y pensar formas muy creativas de resistir, porque nuestras formas habituales de resistencia se encuentran bastante obturadas en este contexto
de pandemia. Pero adicionalmente creo que este contexto de pandemia también ha sumado a un proceso que venía de antes de debilitamiento de las democracias, de restricción de los espacios para la participación de la sociedad civil, para la resistencia activa. Entonces creo que, y me parece que estos espacios de encuentro sirven también mucho para eso, ¿no? Para pensar colectivamente qué nuevas formas podemos recrear para hacer frente a este poder concentrado. Creo que es importante que sistematicemos evidencia de lo que viene ocurriendo, de lo que venía ocurriendo y cómo eso que venía ocurriendo se ha profundizado, y mis compañeras van a traer algunos casos específicos y creo que tenemos que hacer esfuerzos por sistematizar toda esta evidencia. Y creo que tenemos que reforzar las estrategias que venimos desarrollando a nivel nacional y territorial. Creo que es muy importante la articulación de las resistencias y por eso me parece clave que este encuentro se esté dando en el contexto del Foro Social de Economías Transformadoras. Creo que estas articulaciones entre movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de derechos humanos son claves para fortalecer las resistencias. La alianza con los movimientos sindicales también es absolutamente relevante y por supuesto a escala más global, seguir y profundizar nuestra resistencia en los espacios más o menos habilitados. Las feministas estamos participando en el proceso para un tratado vinculante respecto de las empresas y los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, un proceso que ha tenido ahora en octubre una nueva ronda, que avanza muy lentamente. Estamos en una situación donde celebramos que el proceso sigue existiendo, y me parece que eso marca un poco los límites de nuestras posibilidades, ¿no? Creo que tenemos que seguir apostando también a esos procesos, apostando a las alianzas por la justicia tributaria y la justicia de género, y creo que tenemos que hacer una resistencia global muy potente frente a las instituciones que monopolizan las normas que no regulan el poder del capital concentrado y que no solamente no regulan, sino que habilitan, por ejemplo, los litigios de las empresas privadas contra los estados, el mecanismo de resolución de disputas entre inversores y estados, por ejemplo. Ese tipo de mecanismos los tenemos que enfrentar desde la resistencia articulada en las múltiples visiones de movimientos sociales y movimientos feministas. Yo dejaría aquí, Ale, y continuamos en el diálogo. Bueno, muchas gracias, Corina, porque bueno, tenés una capacidad de resumir bueno, un pantallazo mundial que creo que también tiene que ver con esto tan necesario que es poder unir lo que nos pasa en los territorios con lo que pasa a nivel mundial. Y creo que el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que es en el que colocamos esta escuela, hace esto bien visible, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Malawi, las distintas luchas en realidad tienen, ¿no? una lucha común, y el poder corporativo ha salido en todas las mesas en las que hemos estado, impactando a distintos colectivos, y creo que esto último que tú traías, que también lo traía Anita, esta necesidad de sistematizar qué es lo que está pasando, sobre todo con esta promesa del futuro del trabajo y ¿no? y de esta oportunidad digital, para quién es, y creo que hay mucha evidencia que está a favor de poder disputar esa narrativa. Así que fue brillante la manera en que creo que se unieron los dos diálogos. Solamente para reiterar unas cosas logísticas, veo que algunas personas se presentaron en el chat, animo a que se sigan presentando, de qué país son, de qué organización, veo caras conocidas de la confluencia feminista, veo compañeras de procesos feministas que estuvimos en contra del G20 también sumándose, personas de distintas regiones, lo cual creo que esta cuestión de la traducción ha facilitado, y les reitero que puedan colocar sus preguntas en una burbujita que aparece abajo que dice preguntas y respuestas. Bueno, con este puntapié del video y este análisis global de la coyuntura, le doy paso a Fernanda Hoppenheim, primero de que ella converse con nosotros, brevemente presentarla. Ella es feminista,
uruguaya mexicana, ella pues puede aclarar su ciudadanía, es socióloga con experiencia de más de 20 años en distintas agendas de América Latina, en estudios de desarrollo, justicia social, económica y de género. Tiene una gran experiencia, no solo porque bueno, trabaja en poder en cuestiones de transparencia, de responsabilidad de las corporaciones y de seguimiento, ¿no?, a las empresas y a instituciones financieras, sino también porque bueno, ha seguido muy de cerca debates regionales y globales sobre empresas y derechos humanos. Poder es una aliada también de DON en otras agendas. Estuvimos juntas en el G20, somos también aliadas en esto del tratado vinculante, es una agenda feminista, y también ella es miembro del board de la Red Desk, así que nos va a hablar un poco de qué es esto de la captura corporativa, y ahí luego ella va a profundizar en algunos temas. Para abrir boca, como hicimos con Corina, voy a compartir un video, espero esta vez tener más suerte y identificar si se escucha o no se escucha. Voy a cerrar mi video y compartir pantalla. Y ahí voy. No se escucha. Mi voz se escucha incluso con mayor fuerza, porque este problema es más grande que nuestra comunidad. No se trata solo de... La empresa minera nos prometió trabajo, desarrollo y crecimiento económico. Algunos de nosotros conseguimos empleos, pero la vida se volvió más complicada, con menos control sobre nuestra rutina diaria. Poco después nuestro bebé enfermó y parecía que no iba a mejorar. Y no éramos los únicos que estábamos enfermando. Tenía que llegar al fondo de esta cuestión. Lo que encontré fue una compleja historia que involucraba a gobernantes, parlamentarios y empresarios que trabajaban juntos y no dudaban en cambiar cualquier ley que se interpusiera en su camino. Este problema me superaba. Me di cuenta de que debía unirme a otras voces para hacerme oír. Ellos me escucharon y trataron de silenciarme. Y sentí desesperanza porque los médicos, los políticos, la policía, todos creían que la compañía solo trataba de ayudar. Gracias a una red de defensores de derechos humanos, recuperé mi libertad y gracias a ella, mi voz se escucha incluso con mayor fuerza, porque este problema es más grande que nuestra comunidad. No se trata solo de esta empresa minera, que está acabando con nuestra comunidad, nuestra salud y nuestras vidas. Así es como operan. ¿Y cómo es que las personas que se suponían debían representarnos empezaron a defender a la empresa y a convencernos para que nosotros también confiáramos en ella?
Es una historia complicada, pero una cosa está clara, las ganancias de la empresa son consideradas más importantes que nuestras vidas. Entonces, ¿cómo luchar para dar prioridad a las personas por encima de las ganancias? La comunidad de derechos humanos ha empezado a utilizar el término captura corporativa para referirse a la tendencia de las empresas a apoderarse de nuestras instituciones democráticas que tanto nos costaron conseguir. La captura corporativa ocurre cuando las empresas manipulan nuestros gobiernos locales para su propio beneficio. Ocurre cuando los políticos favorecen a los empresarios que financiaron sus campañas por sobre las personas a las que deben representar. Ocurre cuando los exfuncionarios electos pasan a trabajar a las empresas que solían regular, o cuando empleados de empresas privadas son designados para un cargo público. Debido a que las corporaciones comprenden el poder que tenemos como comunidad, invierten sus recursos para convencernos de que son empresas socialmente responsables. Prácticamente igual que lo que ha ocurrido aquí. La empresa minera abrió un hospital comunitario y donó medicamentos para distraernos y evitar que descubramos que están contribuyendo a la causa de nuestras enfermedades. Todo esto es captura corporativa. Juntos debemos empezar a poner en evidencia la captura corporativa y exigir que nuestros gobiernos cumplan sus obligaciones y protejan nuestros derechos. ¿Crees que has visto casos de captura corporativa en tu comunidad? Comparte tu historia respondiendo a esta breve encuesta en Hola, bueno. ¿Me escuchan? ¿Volví a tener mi sonido? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Fernanda, creo que está claro, ¿no? Esto es una de las dimensiones que también comentaba Corina, y bueno, con tu experiencia de más de 20 años en la región y siendo miembro también de la organización que elaboró este material, te doy paso a ti para que puedas elaborar un poco más de este concepto. Muchas gracias, Ale. Buenos días a todas, a todos, a todes, o buenas tardes, donde se encuentren. Sí, justamente mi pregunta un poco para comenzar a platicar con ustedes tiene que ver con por qué sucede esto que Corina nos estaba comentando, ¿no? ¿Cómo es que llegan las empresas a acumular tantísimo poder y tantísimo capital? Y sobre todo, cómo es que los estados fallan en regular, fallan en su rol como últimos garantes de los derechos y de las democracias. Y eso es justamente por el fenómeno llamado captura corporativa. A mí me gusta usar más el término captura del Estado, porque esto implica que hay un poder exacerbado de privados, del capital privado, que está interfiriendo de manera indebida en la vida pública, en nuestras democracias, en el funcionamiento mismo de nuestros estados. No necesariamente son corporaciones, aunque sí, definitivamente, legalmente incorporadas, legalmente estructuradas, sino también otros poderes económicos muy fuertes como el crimen organizado, etc. Entonces, la noción de captura del Estado es un poco más amplia, a veces también hablamos de captura corporativa del Estado, y esto es algo en lo que me gustaría centrarme en este ratito que me toca para compartir con ustedes. Este concepto de captura del Estado fue nombrado tal cual por primera vez en el año 2000 por dos economistas del Banco Mundial, Daniel Kaufman y Henman, ahora no me acuerdo el nombre de pila, y se basó en un estudio muy profundo del caso de Indonesia con el dictador Suharto, que estuvo 31 años entre el 67 y el 98 al frente del país y que colocó, digamos, a sus familiares que en distintos lugares de la función pública, que dio paso al enorme poder de las corporaciones a que de alguna manera ocuparan funciones que solían ser del Estado, pasó por un proceso profundo de privatización, etc. Entonces esto habilitó a un crecimiento
enorme del capital en el país y del poder del capital, y además desarrolló toda esta dinámica de capitalismo de amigos, o como decimos en México, capitalismo de cuates. Y este es un problema estructural muy profundo, que es el que actualmente de alguna manera, al menos desde la lente desde la que trabajamos en Poder y yo misma, está determinando cómo funciona el capitalismo en el que estamos viviendo y muchos de los fenómenos que Corina estaba describiendo en su presentación. A su vez, en la Red Desk, cuya mesa directiva presido, como comentaba Alejandra, tenemos un grupo de trabajo sobre el tema de captura corporativa. Desarrollamos estos videos que están en varios idiomas, luego les compartimos el link. Y pudimos identificar, basados en los casos que observábamos de organizaciones integrantes de la red, de comunidades locales, de personas en el territorio defendiendo los derechos humanos, que observaron y documentaron cómo se despliega esta captura del Estado, cómo se comportan las corporaciones frente a los estados y cómo se manifiesta esta captura. Y desarrollamos o identificamos, describimos distintas manifestaciones. Son 8 hoy en día las que tenemos documentadas. Por un lado está la interferencia en la toma de decisiones públicas, sobre todo a nivel legislativo y a nivel del ejecutivo, es decir, de política pública, y ahí podemos identificar distintas formas de esta interferencia en política pública y de esta interferencia legislativa. El lobby, por ejemplo, puede ser una, si bien está regulado en algunos países y es legal, y vale la pena decir que esta captura no necesariamente incurre en la ilegalidad, sino más bien se acomoda dentro de las estructuras legales o legaloides de los estados donde opera, y tiene que ver justamente con tratar de que las reglas de juego se hagan a modo de que faciliten el crecimiento y la acumulación del capital. Y incluye la política impositiva, la política monetaria, distintas legislaciones que regulan temas ambientales, temas de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manifestación. Otra manifestación es la interferencia en el poder judicial. Ahí también vemos desde la compra de jueces hasta cuestiones procedimentales. Cuando litigamos contra empresas, por ejemplo, en nuestra experiencia, observamos que hay muchas dificultades para que esos casos avancen, amenazas a jueces, es decir, distintas también formas de interferir en el funcionamiento de los sistemas de justicia en nuestros países. Otra de las cuestiones clave tiene que ver con la puerta giratoria que veían ustedes en el video, que personas del mismo sector económico, vamos a decir así, pasen de la función pública a trabajar en las empresas que antes regulaban o viceversa, pasen de las empresas a tener funciones de reguladores. Por ejemplo, eso pasa mucho en las industrias de energía, petroleras, etcétera, que pasan a estar luego en los ministerios de energía o viceversa, y allí hay, digamos, desde tráfico de influencias hasta lleva y trae de información privilegiada y tal. Y facilidades para participar de las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que tienen que ver con la privatización de los servicios y cómo las empresas están ocupando funciones que eran del Estado, por ejemplo, de los servicios de seguridad, educación, salud, etcétera. Esa podría ser otra forma de manifestarse esta captura. La diplomacia económica, que es la forma en que las empresas y sus lobistas también están en los espacios tanto nacionales como internacionales donde se toman decisiones sobre temas económicos o temas de regulación a las empresas. Pasa en la ONU, por ejemplo, o pasa con las embajadas que protegen la inversión de sus empresas en los países donde están asentadas. La captura también de la ciencia o la interferencia en procesos de la ciencia, la vemos mucho con la crisis climática, ¿no? Y cómo ciertas empresas, sobre todo las grandes contaminadoras, ¿no? De petróleo, de gas, también financian investigaciones, financian estos llamados think tanks, centros de investigación, que luego generan evidencia pseudocientífica o paracientífica para, de alguna manera, defender que sigan operándose con combustibles fósiles, etc. Y una de las cuestiones clave tiene que ver con la captura de las narrativas, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que el modelo de desarrollo
extractivista, de despojo, que desplaza poblaciones, que explota o sobreexplota bienes naturales. Es el modelo de desarrollo prevalente y es al que tenemos que apostar, y quienes estamos en contra de ese modelo y quienes defienden los derechos humanos en el territorio y al medio ambiente, al agua, la tierra, el territorio, la vida, están en contra del desarrollo como tal, ¿no? Entonces, toda esta narrativa es bastante peligrosa y es parte de los procesos de captura corporativa. Capturar estas narrativas y hacer que estas sean las narrativas dominantes, vamos a decir así. Entonces, en América Latina, el contexto que tenemos ahora, sobre todo en la COVID, en la pandemia por COVID, y esto se puede expandir obviamente a nivel global. Mis ejemplos sobre todo tienen que ver con la región, porque es la región donde trabajo y donde vivo. Tienen que ver con facilitar aún más, algo ya lo mencionaba Corina, el desarrollo de estas empresas y la operación de estas empresas, ¿no? Y tengo algunos ejemplos concretos de cómo esta captura se ha manifestado en el contexto de la pandemia. Una cuestión clave que vale la pena resaltar tiene que ver con que a la vez que, digamos, millones de personas van a ser empujadas a la pobreza en América Latina, en este próximo año, ¿no? 37% de la población de la región va a pasar a vivir en total bajo la línea de pobreza, digamos que es la medición más común, internacionalmente reconocida para estas estadísticas, por lo menos, a partir de la pandemia. Mientras eso sucede, ¿no? Mientras 96 millones de personas más a nivel global van a pasar a vivir en pobreza extrema con menos de $1.9 al día, de las cuales 47 millones van a ser mujeres. A la misma vez que pasa eso, entre marzo y agosto de 2020, Jeff Bezos, el el dueño y presidente de Amazon, plataforma que muchos y muchas usamos en este contexto justo para no salir de casa, ha incrementado su riqueza, es el billonario número 1 del mundo, en $76.000 millones, de marzo a agosto, ¿no? Según la revista Forbes. Esa altísima concentración de la riqueza le permite a una persona como Bezos y a una empresa como Amazon capturar distintas esferas de la vida pública en distintos países donde opera. Por otro lado, otro ejemplo concreto tiene que ver con la declaración de sectores esenciales. En México, por ejemplo, hubo una incidencia muy fuerte de ciertos sectores para que se reabrieran. Por ejemplo, el sector minero fue declarado como sector esencial muy tempranamente cuando estábamos en el pico de contagios en México. El sector refresquero y cervecero también, un poco por la demanda de los consumidores, pero mucho por la capacidad de influencia muy, muy profunda que tienen en el Estado. Por supuesto, como decía Corina también, todo el sector de trabajo de plataforma, de envíos, de tecnología, ¿no? Todo en esta virtualidad también ha crecido en su poder, ha crecido en su capital, ha acumulado más capital y también en su influencia. Los paquetes de rescate económico que en los países estaban preparando o negociando, cuando el gran capital realmente no necesita ser rescatado. Ya lo vimos en el primer video y también lo comentó Corina, que de las 100 economías más grandes del mundo, más de 60 son empresas, ¿no? El gran capital no necesita ser rescatado. El Fondo Monetario Internacional también puso a disposición supuestamente para ir saliendo de la crisis por la pandemia, de la crisis económica asociada a la crisis sanitaria, $250.000 millones. Sin embargo, vienen con las imposiciones de ajustes estructurales que bien conocemos en los 90, hicieron muchísimo daño, al menos a la región latinoamericana. Y todo esto, por supuesto, también tiene un corte de género bien importante, ¿no? Los salarios más bajos los seguimos teniendo las mujeres. A nivel global la brecha salarial es de 16% en promedio, en nuestra región es mayor que eso. Como comentaba antes, más de la mitad de las personas que van a caer en pobreza extrema a nivel global por esta crisis económica asociada a la pandemia son mujeres. En los sectores más afectados económicamente, la mayor parte de las empleadas son mujeres, ¿no? Ni que hablar el aumento de los índices de violencia, tanto doméstica como a nivel público, ¿no?
también estos procesos de estados policiales, vamos a llamarles así, donde hay un control de la movilización social, supuestamente para prevenir casos, pero que en definitiva nos desmovilizan a todos y todas. Y todo esto hace que en este contexto de captura las mujeres seamos particularmente afectadas por esta crisis económica y por también esta imposibilidad de movilizarnos, ¿no?, en este momento. Entonces, combatir la captura del Estado es un tema feminista, y lo digo siempre, es el problema estructural más grande desde mi humilde perspectiva que enfrentamos dentro del capitalismo, es lo que nos está impidiendo, así como hemos hablado durante décadas del techo de cristal, ¿no?, con el que topamos las mujeres. Este es el techo de cristal para que los derechos humanos sean efectivos para todas y todas, para poder realmente cambiar de fondo la dinámica de este capitalismo salvaje en el que vivimos, ¿no? Para, digamos, lograr desarticular esta impunidad corporativa, este enorme poder del capital y redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces, creo que como mensaje final ya para cerrar, y podemos seguir discutiendo después en lo que sigue, estos son algunos ejemplos concretos de cómo la captura se ha manifestado específicamente en el contexto de la pandemia, pero cómo se manifiesta en general, y las cosas que como feministas podemos estar observando y pensando para buscar estas formas creativas, como decía Cori, de movilizarnos en este contexto, ¿no? Estas son dinámicas globales y entonces nuestra lucha también tiene que ser global y articulada. Y bueno, por ahí lo dejaría, Ale, y seguimos conversando después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por traer ejemplos clarísimos que a veces son sutiles y a veces no, son súper explícitos y ojalá no normalicemos estas formas de captura corporativa y podamos visualizarlas. Y esto que tú decías recién de lo global, ¿no? De poder seguir, y creo que el Foro Social Mundial que iba a ser en Barcelona, ¿no?, que nos íbamos a encontrar, y esta creatividad que tuvo de seguir en forma virtual, un esfuerzo que se sostuvo en junio y ahora en octubre, habla de que el movimiento superó realmente este encerramiento que tuvimos y utilizó lo virtual para seguir conectadas de una manera que nos asombra. Teníamos más de 150 personas registradas. El Foro Social Mundial en el que estamos ahora de Economías Transformadoras es vital y sigue acumulándose más y va a hacer eventos y cierra mañana con unas mesas de confluencias maravillosas. Sigo animando que hagan preguntas, veo que ya hay algunas personas comunicándose. En este momento, que es el segundo momento del webinario, en donde estuvimos escuchando a Corina, a Fernanda y viendo esas imágenes, quería que se tomaran, aunque sea un minuto, para pensar en sus territorios cómo se está dando esto del poder corporativo, este avance, esta captura corporativa. No lo vamos a poder compartir así visualmente con ustedes y que ustedes puedan abrir sus micrófonos, pero sí que se tomen lápiz y papel si tienen a mano, o simplemente piensen, bueno, esto que compartió Corina, esto que compartió Fernanda, ¿qué pasa? ¿Esto pasa en mi país? ¿Esto pasa en mi local, en mi localidad, en mi territorio? Porque bueno, si bien no vamos a poder escucharles, ustedes pueden dejar sus reflexiones en el chat. Esta escuela sigue proponiendo debates, sigue buscando maneras de reconectarnos, así que sería muy bueno también para nosotros como DON y las panelistas que están aquí, ver cuáles son las preocupaciones que surgen a partir de estos debates y qué materiales podemos seguir subiendo a partir de sus preocupaciones. En este momento de reflexión, y uno de los temas que tocaba Corina, que eran los tribunales de arbitraje, le quería pedir a Bettina, que es una compañera también de larga data. Bettina Müller es una compañera que está también en TNI, en este momento se encuentra en Berlín. Fue una de las
gestoras de la carpa anti-G20 en el 2018, junto con una infinidad de movimientos sociales, junto a TAC y otras compañeras. Pero me gustaría que ella se presente y pudiera traer un caso, ¿no?, de esto, mientras las demás personas van reflexionando y apuntando sus reflexiones. Bettina, por tu trabajo, por este trabajo que tú haces en la campaña también, si podés comentarnos, ¿no?, cómo se ha visualizado, cómo se ha expresado este poder corporativo y bueno, primero que nada también muchas gracias por haberte sumado y ofrecido tan generosamente tu tiempo a pesar del último llamado, el llamado con corto tiempo. Hola, Qué Ale, lindo ¿me escuchan? verte, qué lindo Hola. verte. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto, ok, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ven acá, yo ya estoy con las luces prendidas porque tenemos las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde en invierno, que está por llegar, ya está oscuro afuera. Así que bueno, estamos con las luces prendidas, hace frío y está feo afuera, pero estoy muy contenta por, bueno, haber por tener esa oportunidad de hablar acá y hablarles un poco. No voy a hablar tanto de mi trabajo que hago todos los días acá, que efectivamente es sobre los tribunales de arbitraje, sobre las empresas, ¿no?, que a través de tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, tienen la oportunidad de llevar a estados a tribunales de arbitraje especiales, exclusivos para ellos, y que es un tema, bueno, que las compañeras que ahí también en el chat estuve viendo a varias con las cuales estuvimos compartiendo las experiencias de la lucha contra la Organización Mundial de Comercio, contra el G20 en el 2018. Si no, hoy voy a hablar en realidad más sobre un ejemplo de Alemania, porque bueno, yo hace ahora 2 años ya vivo de vuelta en Alemania, y además estuvo mencionado mucho Amazon y otras empresas alemanas también, y quería traer 2 ejemplos de cómo se presenta en Alemania ese embate corporativo, ¿no?, contra el trabajo, y en un país así como en Alemania, donde siempre dicen, no, pero los derechos laborales son fantásticos y todo. Bueno, vamos a ver que en realidad no es tan así. Quería traer el ejemplo de Amazon porque efectivamente, como dijo Fernanda, es una de las empresas que se ha visto beneficiado por la pandemia como casi ninguna otra. Solo para darles unos datos, en Alemania esa empresa factura casi 10.000 millones de euros al año. Y tiene lo que ellos llaman 13 centros de cumplimiento donde empaquetean sus productos, ¿no? Y ahí tienen a 13.000 empleados y empleadas fijes y un número bastante alto de trabajadores y trabajadoras temporarios. Bueno, en ninguno de estos centros de cumplimiento, como los llaman, ¿no?, porque obviamente están cumpliendo todo el tiempo los trabajadores ahí, pagan un salario según el convenio salarial acordado, ¿no? Que es un convenio para el sector de venta por mayor y menor. Pero desde 2013 los y las trabajadoras empezaron huelgas, los trabajadores de Amazon, para justamente mejores salarios. ¿Se imaginan? En esos 7 años Amazon no se movió ni una gota. O sea, nada de mejores salarios a pesar de más de 300 días de huelga en esos últimos 7 años. Hoy en día hay un número bastante alto, entre el 30 y el 50% de los trabajadores de Amazon en Alemania, ¿no?, que están sindicalizados, pero Amazon a nivel mundial y también en Alemania está conocido por tener una política antisindical y por hostigar a sus trabajadores y trabajadoras, y para infligir miedo y prevenir la organización. ¿Y cómo lo están haciendo? Y yo creo que eso es algo que es muy interesante. ¿Y por qué traigo ese ejemplo? Porque Amazon para mí es emblemático cómo funciona Alemania y es emblemático cómo funciona a nivel mundial en términos de control y vigilancia de sus trabajadores y trabajadoras,
Y muchas otras empresas están tomando el ejemplo de Amazon para vigilar y controlar y optimizar, así lo llaman, el trabajo de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Qué hacen, por ejemplo? ¿No? Usan tecnología, por ejemplo, lo que ellos llaman un escaneador de mano, o sea, una cosa que siempre tenés que llevar contigo, y cada paso que realizas en el proceso laboral lo tenés que registrar a través de ese escaneador de mano. Y eso es algo que ocurrió acá en uno de esos centros de cumplimiento, en Leipzig, que es una ciudad un poco al sur de Berlín, donde vivo yo. Hubo una compañera que 1 minuto no estuvo registrando lo que hizo y ya la llamaron y le dijeron si no iba a seguir, si no iba a trabajar bien, la iban a echar. Porque, como ya les dije, hay gran parte de los y las trabajadoras que no están en blanco y entonces es mucho más fácil echarlos, obviamente. Y usan también esos trabajadores y trabajadoras como para poner mayor presión sobre quienes sí están en blanco, por supuesto. Bueno, ellos tienen un sistema así lo que llaman underperformer y top performer, o sea, quienes están todo el tiempo haciendo con rendimiento alto y quienes no, ¿no? Y todo el tiempo estás en competencia con los y las demás con las cuales estás trabajando. Otra cosa que me parecía, que me llamó mucho la atención, uno de los directores de ese mismo centro de Amazon en Leipzig, que es la ciudad más al sur de Berlín, dijo que la colegialidad y el compañerismo no son permitidos en Amazon. Y ellos están haciendo todo lo posible justamente para impedir que les y las trabajadoras estén hablando entre sí. O sea, realmente para prevenir cualquier forma de organización, cualquier forma de, aunque sea generar alguna solidaridad entre los trabajadores, está prohibido, básicamente. Y te puede costar puntos y puede llegar que termines echado del trabajo. Hay casos en Amazon y por ejemplo, empresas de delivery, ¿no? Como Liferando, acá que es bastante conocido, el Deliveroo, creo que se conoce en Argentina, donde trabajadores y trabajadoras que empezaron a sindicalizarse, que empezaron a organizar huelgas, los echaron de su trabajo. Y ahora para llegar a los tiempos actuales, ¿no? Durante Corona, en Alemania hubo casos en esos centros de cumplimiento de Amazon, pero a Amazon eso no le importó nada. O sea, siguieron trabajando, no hubo barbijos para quienes trabajaban ahí. Muchas veces los buscan, o hay buses, hay colectivos, de que los llevan a su lugar de trabajo, y esos colectivos sí seguían igual de llenos. Entonces la gente estaba muy desprotegido. Y hubo bastante quejas, pero bueno, una empresa que está facturando miles y millones de euros, dólares por mes en ese caso, no podía ni siquiera proveer barbijos a la gente, a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es bastante triste, pero creo que también es una señal de lo que realmente no les importa la mano de obra que están empleando en esos centros de cumplimiento. Gracias, eso también. No, porque tenemos otras preguntas. Perdón, ya estoy. Cerrando, perfecto. Sí. Última cosa, solo para también que les quede clarísimo cómo está la presión laboral ahí, que el 20% de todos los trabajadores y trabajadoras en promedio están enfermos en Alemania. Entonces también para que vean qué implica todo ese estrés y esa presión laboral. Bueno, claro. Eso nomás. Muchas gracias, Bettina, y bueno, y creo que además tu reflexión impactó con que más personas se animaron también a hacer preguntas. Aquí tengo abiertas algunas preguntas que pueden tomarlas tanto, voy a tomar 2 o 3 y luego damos la palabra también a Flora para otro caso. Una de las preguntas que nos hacen es una compañera de Colombia, quiere saber un poco si hay alguna relación entre las grandes empresas y los grupos armados
Creo que, y la captura del Estado, ¿no? Y bueno, claro, una compañera que viene de Colombia tiene esa preocupación, no sé si hay algo, porque también ha sido un país muy, muy peligroso para las defensoras, ¿no? de los derechos ambientales. Tenemos otra compañera que pregunta si hay alguna marca, ella le habla, ¿no? Como una connotación adicional, creo que quizás el tema de género, ¿no? ¿Cuál es los efectos a los derechos de las mujeres? Si alguna de ustedes puede elaborar, creo que se elaboró, pero bueno, recuperar cuál es el impacto específico de mujeres y niñas de esta captura del Estado. Y bueno, y una tercera pregunta, antes de darle la palabra a Flora para luego seguir con otras preguntas, es desde Bolivia, si puede ser que las opciones económicas y productivas para las mujeres se hace demasiada publicidad del emprendedurismo, esta narrativa que decía Fernanda, ¿no? Si básicamente es una opción muy precaria que no contempla una realidad de seguridad social ni de salud, y bueno, y qué opciones pueden, ¿no? Para encaminarse para proponerse a una narrativa diferente. Entonces, es esta cuestión de género, esta cuestión de la vinculación entre captura del Estado y estos grupos armados, y esta cuestión de la narrativa del emprendedurismo. No sé, Corina o Fernanda, si alguna de ustedes quiere responder, así luego damos la palabra a Flora. Sí, yo puedo decir 2 o 3 cositas. La primera, Bien, Cori. sobre la pregunta de la compañera colombiana. Yo no conozco, debe haberlo seguramente, estudios específicos que miren conjuntamente la cuestión de los grupos armados organizados, la captura corporativa y demás, pero sí puedo aportar que hace un tiempo hicimos un trabajo con colegas en DON sobre los flujos financieros ilícitos, y una de las cosas que veíamos era que los flujos derivados de este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Como las que llevan adelante los grupos armados organizados, el tráfico de armas, la trata de personas, el dinero proveniente de esas actividades, el dinero ilícito, circulaba por los mismos circuitos, por los mismos mecanismos que circula el dinero de la evasión tributaria, de la ilusión tributaria. Entonces a mí me parece que hay un punto de unión de estas distintas dimensiones que la compañera señalaba, que es la ruta del dinero. Y que que seguir la ruta del dinero es lo que necesitamos para poder justamente mostrar la evidencia y que se haga más visible estas redes de interrelación entre todas estas dimensiones. Sobre la marca de género, me parece que esto lo digo muy brevemente porque algunas cosas ya hemos dicho. Me parece que la manera de comprender la dimensión de género de la captura corporativa es pensar las implicancias de la captura corporativa de manera situada. La captura corporativa opera en un terreno donde las mujeres y las niñas, para poder garantizar sus derechos, están en una posición desaventajada, y en la medida en que se profundiza la mercantilización del acceso a los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestros deseos, que es lo que sucede con el avance corporativo, bueno, las mujeres y las niñas, por su propia situación desaventajada en materia económica fundamentalmente, ven aún privada en mayor medida sus derechos. Y la otra, la crítica al emprendedurismo, desde la literatura de la economía feminista se ha ido construyendo una visión crítica al emprendedurismo. Me parece que el emprendedurismo es una propuesta de solución, comillas, para las dificultades, las dificultades que las mujeres enfrentamos en mucha mayor proporción, para poder desarrollar emprendimientos económicos o actividad económica, que básicamente lo que hace es seguir dejando a las mujeres en el margen, ¿no? Porque aun cuando con ciertas condiciones y en experiencias concretas, ciertas de estas iniciativas de emprendedurismo, de microemprendimientos, de microfinanzas, le mejore la vida en algunos aspectos a estas mujeres,
no las ayuda a salir del círculo del empobrecimiento, de la economía de supervivencia. Entonces me parece que como economistas feministas tenemos que tener una visión crítica de este tipo de miradas, que la discusión es la discusión por los modelos de desarrollo, por qué implicancias esos modelos de desarrollo tienen para la generación de oportunidades económicas para quienes. Y también me parece que tenemos que traer a la discusión que el empleo no es la única vía legítima por la cual las personas podemos acceder a un ingreso, que los estados deben garantizar acceso a ingresos básicos en la medida en que nuestras economías sigan así de mercantilizadas y monetizadas por todo lo que dijimos, porque está el nivel de desigualdad que no hace falta forzar a las personas a trabajar en empleos que no existen para que puedan acceder a un ingreso. Creo que tenemos que insistir en mecanismos de redistribución. Y había una consulta en el chat de un compañero argentino, Diego Russo, sobre un caso particular de Argentina, que en tal caso lo retomo en una próxima ronda. Simplemente le quería avisar que, Gracias. que vamos Sí, a reaccionar. gracias, Cori. Vamos a hacer una segunda vuelta a Diego y otras compañeras y compañeros que están haciendo preguntas. Fernanda, sobre esas preguntas que colocamos, ¿alguna reflexión? Sí, muy rápido. Específicamente sobre el tema de Colombia y grupos armados y demás, pues no tengo ninguna investigación a la mano sobre el caso colombiano como tal, pero sí coloqué en el chat un link a un estudio que hicimos colectivo, varias organizaciones en México, coordinado por la iniciativa de justicia de OSF, que se llama Corrupción que Mata, y una de las cosas que analiza también es, digamos, esta relación muy cercana entre Estado, crimen organizado y corporaciones en varios territorios en México. Entonces ahí les dejo por si quieren echarle un ojo como referencia. Y lo otro sobre la marca de género en temas de captura, cuando los estados se retiran, digamos, dejan de hacer su trabajo como sujetos garantes y como entes reguladores, y se desmantelan también, por ejemplo, las políticas sociales, ahí las mujeres somos las primeras afectadas, ¿no? Y eso lo sabemos de primera mano. Entonces creo que hay... Podemos en otro momento compartir datos específicos, yo comenté algunos, pero es importante tener eso en mente. ¿Qué pasa cuando se retira el Estado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando invade el poder del capital esos espacios? El impacto siempre es en nosotras, es en nuestros cuerpos, aumenta la violencia, aumenta la carga de los cuidados, la economía informal, etcétera. Entonces, eso como comentario general, y si las otras preguntas las abordamos después, entonces me quedo... Sí, perfecto. Sí, y además que hay algunas preguntas sobre el impacto en pandemia y les invitamos, bueno, a ver nuestra página web de DON, donde hicimos un primer diálogo, ya no recuerdo la fecha, sobre cuidados, ¿no? Lo que estaba pasando con la agenda de cuidados durante la pandemia, y fue uno de los primeros diálogos que hizo la Confluencia Feminista, también en el marco de este Foro Social Mundial, así que tenemos por suerte mucha cosa acumulada y muy fresca, ¿no? Sobre lo que está pasando, así que también les invitamos a ver eso. Yo quiero ahora a pedirle a Flora Parteño, que es también miembro del comité directivo de DON, es también la coordinadora del equipo en el que yo estoy, de movilización social. Ha estado, bueno, liderando un montón de procedimientos, de procesos y de vinculaciones, y es una también de las fundadoras de esta confluencia feminista junto a muchas organizaciones dentro del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Flora, yo te voy a dar la palabra para que retomes un poco el trabajo que está haciendo, ¿no? DON, de esta cuestión de los derechos laborales, y bueno, tú tenías una presentación, no quiero quitarte más tiempo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, feliz de verlas, de algunas que no vemos hace un montón. Hola Fer, hola Nancy, Cori. Gracias Ale y bueno, por esta ronda en la escuela, y me voy a detener en la última intervención de Betty, que desde Berlín nos contaba las condiciones laborales que están justamente padeciendo las trabajadoras y trabajadores de Amazon. Entonces quería hacer el feedback desde acá latino,
cuál es la empresa unicornio homónima en Sudamérica y sobre todo en Latinoamérica, es, bueno, aquí animales de compañía están manifestando su resistencia. Es justamente Mercado Libre, y Mercado Libre justamente lo que hizo en este tiempo fue manifestar, digamos, su extensión en términos de tentáculos a todo lo que es el mercado de billeteras electrónicas, de entrega, de pagos. Y bueno, y yo quería mencionar dos cosas haciendo eco con lo que trabajó Fernanda. ¿Rosa? Vení. Fernanda dijo que las formas de manifestarse del poder de la captura del Estado tienen que ver a partir de la construcción de narrativas y por otro lado de la interferencia en toma de decisiones. Creo que la forma en que se extendió Mercado Libre en Argentina, denme un minuto. Ahí estamos. La forma en que se extendió Mercado Libre en Argentina justamente tuvo que ver con una preparación del terreno legal. Justamente se votó en el Congreso durante el gobierno pasado, el gobierno de Macri, para quienes no son de Argentina, un gobierno con políticas fuertemente neoliberales, con un endeudamiento muy fuerte con el FMI, y esto implicó votar una ley donde hubo un lobby muy fuerte de estas empresas llamadas de unicornio. Yo hablo de Mercado Libre, pero podríamos mencionar otras más, o empresas de software, de lo que se llama la economía del conocimiento, y estas empresas alentaron una ley que se le llamó la ley de software en mayo del 2019, donde tuvieron grandes beneficios impositivos, justamente operaron en un terreno de total desregulación laboral. Y esto justamente lo que implicó fue que Mercado Libre se pudo extender con mucha facilidad en estos últimos años, y en el contexto de la pandemia es una de las grandes ganadoras, no solamente porque controla un mercado muy extenso de billeteras electrónicas y de pago, controla todo un ecosistema, sino también porque hay tensiones muy fuertes con respecto al encuadramiento sindical de las trabajadoras y trabajadores. Y me quisiera referir a dos. Uno que hace muchísimo eco con lo que contó Bettina de Amazon, quienes trabajan en los almacenes, en la logística, primero por no contar con regulaciones mínimas de protección de la salud y todo lo que tiene que ver con hacerse cargo de empaquetar, distribuir y poner en funcionamiento esa maquinaria que es Mercado Libre, que es que te llegue una cajita a la puerta de tu casa. El encuadramiento sindical está muy disputado en ese sentido, justamente porque eligen ubicarse en escenarios donde los convenios colectivos les son favorables o la desregulación laboral les es favorable. Y en el caso de las trabajadoras, que no son llamadas así, justamente por esto que decía Fer de la captura de las narrativas, Mercado Libre ha alentado fuertemente la narrativa de la economía colaborativa. Y bajo la narrativa de la economía colaborativa hay usuarios que están frente a esta computadora tratando de buscar un producto al mejor precio, y del otro lado hay quienes entregan son contratistas independientes, son autoempleados, son emprendedores o emprendedoras que tienen su pequeño negocio online, que no tiene una vidriera en la calle, sino una vidriera en la pantalla, y tratan de colocar sus productos en la web. Entonces, esta idea de la economía colaborativa lo que hace es pulverizar totalmente la relación laboral, y al mismo tiempo le permite a estas mega empresas, estos mega marketplaces, extenderse sin tener que rendir cuentas en materia laboral, en garantizar mínimos pisos de protección social. Y aquí en este punto me parece que en esta lectura en clave feminista sobre las desigualdades que esto implica para las mujeres, en el sector servicios, sobre todo en el de mujeres que trabajan desde sus hogares vendiendo en línea, hay un alto porcentaje para quienes esto es su principal ingreso. Y ese principal ingreso se obtiene sin licencias, sin protección social, y Mercado Libre no tiene que responderles para nada en calidad de empleador, porque se trata de una plataforma colaborativa donde todos podemos todas vender y comprar. Y esto justamente es un modelo de negocios que lo que hace es esconder totalmente la relación laboral, y en los casos donde hay disputas por el encuadramiento sindical, como lo que está pasando con el sector bancario y financiero, qué pasa con todas esas trabajadoras y trabajadores que están operando y regulando las cuestiones de las billeteras electrónicas, bueno, están fuera de los convenios que los protegen. Así que me quedo por acá haciendo eco en la última intervención. Ale, gracias, y acá la saludamos con
con Rosa desde Argentina. Bueno, sí, bueno, Rosa ya es una asidua asistente a estos webinarios feministas y tiene mucho que decir. Bueno, veo que hay compañeras comunicándose, Betina con Paula Sata, qué bueno que la gente se reencuentre, bueno, vieron cómo esto de la virtualidad del COVID también tiene su lado positivo. Hay una segunda ronda de preguntas y yo quiero hacer eso y luego darle paso a Nancy, que también está en Zimbabue, ha estado escuchando, pero bueno, y tengo miedo que se corte su electricidad. Dentro de la segunda ronda de preguntas había una muy específica que tenía que ver con si había algo con respecto a impacto en personas migrantes, estas cuestiones que hablaba recién Flora, ¿no? De estos trabajos de plataforma, o el caso de Betina, o en los casos que comentaba Fernanda de México, si hay algo para decir específicamente de las personas migrantes y cómo los gobiernos fallan a favor, o es un grupo al que se ataca con más agresividad en esta cuestión del COVID, de esta pandemia. Después había preguntas que tienen que ver también con materiales, ¿no? Acá una compañera, materiales recomendados para leer sobre mirada crítica, sobre esta cuestión del emprender, ¿no? El emprendedurismo. Y bueno, ahí invito a que también las que están escuchando, si tienen alguna recomendación, si desde sus organizaciones, porque creo que hay mucho acumulado en eso y está bueno compartirlo en el chat. Y luego ya es más sobre una pregunta sobre incidencia, bueno, cómo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de resistencia? Que creo que eso también lo va a poder tomar Nancy al final. Pero bueno, entonces es esto, lecturas recomendadas para desafiar esta mirada del emprendedurismo, cuáles son las estrategias o si hay algo específico que tenga que ver con personas migrantes, y esto último que es más bien de las resistencias, ahí se suman más preguntas, pero bueno, no sé quién quiere tomar la palabra, quizás Fernanda, o no sé, Sí, para empezar al revés. Sí, si quieres rápido, había varias cuestiones sobre la renta básica, por ejemplo, había una pregunta y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay intereses muy fuertes en que de repente no se aprueben estas políticas de renta básica en muchos países, ¿no? Pero liquidez hay, y a finales de junio, creo que es el último dato que yo tengo de 2020, en los mercados globales había una liquidez de 12 trillones de dólares, y eso significa que hay enormes cantidades de dinero circulando que nos permiten comprar y vender, y por lo tanto nos permitirían a nivel global, con una redistribución mucho más equitativa, una distribución más equitativa, es decir, redistribución, alcanzar fácilmente rentas básicas para los 7.000 millones de personas que somos, ¿no? Globalmente. Entonces, bueno, sí, por lo menos en la población económicamente activa, para usar un término de clásico, digamos, ¿no? Entonces eso es una cosa bien importante, ¿no? Y también tiene que ver con lo de respecto de los migrantes, pues sí es uno de los grupos vulnerables, ¿no? Sabemos que el derecho a migrar es un derecho que ha estado mermado de alguna manera, ¿no? Que hay muchas dificultades en que muchos de los estados regulen los estatus migratorios de estas personas que se mueven en los territorios, y por lo tanto también están expuestos a trabajos más precarios y a una mayor vulnerabilidad. Y finalmente, sobre los espacios de incidencia, que por ahí preguntaba alguna de las colegas, como feministas en lo global, pero también en lo regional y en lo nacional, hay distintos espacios. El proceso del Tratado Vinculante a Naciones Unidas es uno, donde podemos estar las feministas tratando de que se incorpore una perspectiva de género en el desarrollo de este instrumento para regular el actuar de las empresas, sobre todo el capital transnacional. Hay otros. A nivel latinoamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha desarrollado unos lineamientos sobre el tema de empresas y derechos humanos, desde los cuales podemos también buscar espacios de incidencia para ver cómo se implementan en nuestros países, pero también es muy importante la incidencia a nivel nacional para que se mejoren las regulaciones, ¿no? Y también la incidencia con respecto a los tratados de comercio e inversión. Ese es un espacio donde los estados están cediendo soberanía y donde tenemos algo que decir, ¿no? No queremos que nuestros estados pierdan la capacidad de decidir sobre sus territorios y pierdan la capacidad de proteger nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. Lo dejo por ahí porque ya no tenemos mucho tiempo. Gracias, Alex.
Sí, ¿Me no sé, permitís, Cori? Ale? Sí, claro. Muy cortito, no voy a volver sobre las cosas sobre las que Fer ya reaccionó, pero quería volver sobre esa pregunta que había en la ronda anterior. Un compañero de Argentina traía el ejemplo de una empresa Vicentín, no importa, solo para que los argentinos sepan de qué estoy hablando, pero básicamente es un ejemplo de una empresa que ha hecho uso de todos estos mecanismos de los cuales hace uso el poder corporativo para evitar tributar, para tributar menos, para fugar divisas al exterior. Y el gobierno argentino tuvo una insinuación de expropiación, porque fue solo una insinuación de expropiación de esa empresa, y lo que hubo fue una reacción con un cierto tono popular de la localidad donde esta empresa está radicada, en una provincia en Argentina, defendiendo a la empresa. Entonces la pregunta iba por el lado de, bueno, ¿qué pasa con las resistencias articuladas de la sociedad civil? Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de lo que Fer decía respecto de las capturas de las narrativas. Y traigo esto, en esa movilización que hubo a favor de la empresa, hubo una imagen muy potente que fue una foto de un auto donde iba gente de ese pueblo apoyando a la empresa, un auto muy viejo, muy económico, un Renault 12 para quienes se ubiquen, que tenía en su billetera pegado un cartel que decía "Todos somos Vicentín". Y me parece que esa imagen es la representación de la captura corporativa de la narración, de la narrativa y del relato. Y me parece que parte de la dificultad que tenemos justamente para articular nuestras resistencias es enfrentar esa narrativa, esa narrativa que nos hace creer que de verdad todos somos Vicentín, que de verdad estas empresas son las que nos dan empleo en lugar de ser las que nos expropian nuestro trabajo, nuestro cuerpo y nuestro tiempo. Creo que esa es la narrativa que tenemos que dar vuelta. Bueno, antes de darle la palabra a Nancy, salió el tema entonces de personas migrantes y específicamente a Bettina, preguntándole si las personas afectadas en Amazon Alemania eran migrantes. Bettina. Sí, ¿se me ve y escucha? Ok. Sí, una cosa más, o sea, sí, obviamente, sobre todo quienes están, o sea, no en blanco, muchas veces son migrantes, quienes trabajan en situaciones más precarios, generalmente son migrantes, y durante la pandemia ahora en Alemania, quienes más fueron despedidos en general son migrantes. Eso son datos que ya publicaron acá, pero también quiero mencionar que en realidad, o sea, Amazon es un caso donde sí hay muchos migrantes empleados, pero hay otras aplicaciones y trabajos en plataforma, como por ejemplo una aplicación que se llama Helpling, donde buscan a gente para limpiar casas, donde hay mucho mayor incidencia todavía de migrantes, o sea, en situaciones aún mucho más precarios que las que ya tenemos en Amazon, ¿no? Muchas gracias, Bettina. Y bueno, el tema de personas en situación de migración realmente salió con fuerza. Solamente decirles que ahora vamos a colocar la página web de la Escuela de Economía Feminista, donde vamos a subir materiales que están apareciendo como relevantes, y además decirles que en DON estamos dando pasos algún incipientes con Masaya Llavaneras, que es una nueva colega que va a estar trabajando este tema, así que de seguro va a ser algo que vamos a seguir enriqueciendo en términos de bibliografía. Ahora quisiera darle paso a Nancy Cachingüe, que está en Harare, con 5 horas de diferencia. Espero que esté online, estaba teniendo problemas de energía. Y bueno, Nancy, además de ser una amiga personal de muchos años, es también una colega que ha estado trabajando con Don y también en estos debates que hemos estado promoviendo ya hace casi 4 años a nivel regional y a nivel mundial. Ella tiene experiencia en temas de estudios feministas y desarrollo a nivel de su región, en África, pero también a nivel mundial. Y lo que le hemos pedido es que escuche, ha estado escuchando pacientemente la traducción, que sabemos que es de muy buena calidad, pero requiere un esfuerzo, y que nos pueda hacer
un breve pantallazo de cuáles cree ella que son los temas cuáles crees, Nancy, que han sido los temas que han salido con fuerza, y además, cuál es tu reflexión a partir de lo que has estado escuchando. Y bienvenida, Nancy. Hi, Ale. Thank you very much. Hola, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Me escuchan bien? ¿Llega bien el sonido? Perfecto, bien, bien. Muchas gracias por haberme invitado. Me preocupaba un poco tener que concentrarme tanto tiempo, escuchar en español, que no lo iba a poder hacer, pero sí, siempre es el problema de los que hablamos inglés, ¿no es cierto? Porque siempre somos el idioma dominante y no logramos acostumbrarnos a otros idiomas, pero desde ya quiero agradecerles a las dos intérpretes, a las traductoras, porque escuché todo. Lo que me perdí fue una parte de las preguntas y respuestas, pero por culpa no de la traducción, sino de mi electricidad. Se cortó la luz, empezó a funcionar el generador, así que aquí estoy nuevamente. Muchas gracias por las presentaciones. Me gustaría tratar de resumir y quizás agregar algunos temas, no temas para abrir mayor debate, sino en realidad para tratar de hacer un resumen desde mi punto de vista de las cosas que quizás podemos seguir debatiendo a lo largo de los próximos meses. Me gustaría, me gustaría poder abordar toda la cuestión, todas las cuestiones que se plantearon. Con respecto a las narrativas, en primer lugar, me gustaría abordar el marco, cómo se describe o cómo se entienden nuestros problemas, más allá de una campaña en particular. Es muy importante, por supuesto, la campaña que estamos liderando nosotras, pero cómo enmarcamos nuestros problemas. Una de las primeras cosas que deberíamos tener en mente, en mi opinión, es ¿quién es la economía? ¿Qué es la economía? Porque piensen que hablamos mucho del trabajo no pago de las mujeres, pero si nos preguntamos, ¿quién o qué es la economía? Cuando las personas hablan y dicen, debemos rescatar a la economía, ¿por qué no somos parte nosotros de la economía? ¿O nuestro trabajo no es parte de la economía? ¿Nuestro trabajo reproductivo no es parte de la economía? ¿Por qué la economía se define como ciertos actores y excluye a otros? No se excluye. Otra pregunta para plantearnos es cuando hablamos de la captura corporativa. ¿Qué se captura? ¿Y de quién? ¿A quién se le captura? La captura corporativa, estoy de acuerdo con el punto que marcó Fernanda, la captura corporativa también se trata de la captura del Estado, de captura estatal. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de esta captura por parte del Estado? Hay muchos de los propósitos que veo por detrás. Es, por un lado, entender la captura corporativa estatal como un proyecto imperialista para obtener el control de todos los recursos, incluyendo la fuerza de trabajo, incluyendo los recursos naturales, el agua, el aire. Ahí empezamos a entender cuál es el proyecto neoliberal y cuando armamos nuestras estrategias y nuestra resistencia, ¿con quién necesitamos conectarnos entonces? ¿O con quién necesitamos aliarnos? Porque así podemos ver ¿ante qué estamos tratando de resistir? Y si tratamos de ver todo desde un marco más imperialista, justamente la captura corporativa es justamente el proyecto imperialista que trató de determinarse sobre nosotros para controlar la mayor cantidad de los recursos de producción que tenemos posibles. Producción, extracción y acumularlos a lo largo del tiempo. Y la tercera pregunta es sobre el trabajo, la fuerza de trabajo de las mujeres y la naturaleza, la índole de este trabajo. Entender que el trabajo, o por lo menos digamos una de las cosas que siempre menciono antes de comenzar, ¿por qué algunas personas piensan que todo el trabajo es fuerza de trabajo, pero que no toda fuerza de trabajo es trabajo? ¿Por qué tenemos esta distinción? Cuando se refiere fundamentalmente a las mujeres que quedan excluidas y cuya fuerza de trabajo no se considera trabajo. ¿Qué mecanismos son los que se implementan aquí o las herramientas, las narrativas, las tecnologías que se implementan para asegurarse de que podamos
dejar de lado a la mitad de la fuerza de trabajo y decir que esa mitad no es válida y contar la otra mitad, que ahora incluso decimos que cada vez tienen menor cantidad de valor para el sistema. Y cuando hablamos de migrantes y del valor y crear jerarquías, sabemos qué es el trabajo y qué no es el trabajo. Y la forma en la que tenemos esas ecuaciones de construcción de este modelo de captura corporativa. Me quiero referir, alguien dice que no pueden escuchar la traducción. No, no te preocupes, no, sí, no hay problema. Entonces, esta captura corporativa no es solamente un fenómeno, es un proyecto. Es un proyecto, empezó hace mucho tiempo y continúa. Es interesante el hecho de que hubo mucha resistencia a ese proyecto en el sentido de que las movilizaciones, los sindicatos, la resistencia sigue vigente, pero es claramente un proyecto en términos de los derechos laborales, porque el trabajo es lo que tenemos como recurso para poder ganarnos nuestra vida. Entonces, inclusive aunque no tengamos una cuenta bancaria o no tengamos un hogar, tenemos nuestro trabajo. Entonces, esto es una de las partes más importantes de tomar este marco de derechos humanos, porque podemos ir y votar cada 5 años y entendemos que esto no es poder. Entonces, proteger los derechos laborales es algo fundamental para este marco de derechos humanos. Entonces es importante ver este tratado vinculante y la responsabilidad de las empresas como algo crítico para mantener este marco intacto, porque no solamente hay un ataque de las corporaciones sobre el trabajo, sino de todos los derechos humanos, de todo el marco de derechos humanos. Hay cuestiones retóricas. A medida que escuchamos todo lo que Fernanda, Corina y Bettina nos describieron, tenemos el tema de la captura del Estado y la captura corporativa. Obviamente lo llamaríamos corrupción sin problema y no tendríamos que identificar dónde era. Es un modelo global, aplicamos la corrupción selectivamente según si vienen de un lado del mundo o no del otro. La corrupción pasa en ciertos lugares del mundo y no en otros. Entonces, una de las cosas que es problemático de este tema es que separa nuestras luchas. Hay cuestiones que suceden que son malas en Amazon y las podemos ver claramente desde el sur global, que es corrupción solamente, es esclavitud, es explotación. Y entonces quizás Bettina puede hablar de esto más en profundidad, hay una cierta negación de que lo que está pasando aquí en el norte es diferente de lo que sucede en el sur, pero en realidad es lo mismo. La única cuestión problemática de usar términos como corrupción es que nos hace enfocarnos en el Estado y decimos que el Estado no funciona. Entonces, la captura corporativa es útil en este contexto incluso para hablar del sector corporativo, que no es solamente el Estado el problema, sino que es todo este proyecto corporativo el problema. Finalmente, me gustaría destacar que lo que estamos mirando es un nuevo modelo de negocios, es la nueva forma de hacer negocios. Sucede en diferentes formas en todo el mundo y creo que de muchas formas parte de esta idea tiene que ver con abolir la idea de los trabajadores en sí misma, la idea de un empleador en sí misma.
pasamos de ser empleados a ser autoempleados, a ser un instrumento de mercantilización. Entonces nos pueden mercantilizar para después vender el trabajo individualmente en el mercado de una forma u otra. En esta nueva arquitectura neoliberal en la que el trabajo puede ser capturado muchas veces a través de otras formas. Entonces, por ejemplo, Amazon no es un empleador, sino que extrae trabajadores de otros lugares más allá de sus trabajadores para crear sus billones. Y entonces los miles de millones que produce se deben a ese trabajo y los invisibilizamos. Y vemos cómo esos miles de millones pueden estar acumulados y pueden estar acumulados en una sola persona, y es tan trabajadora que puede incluso ganar más dinero durante la pandemia. Quería proponer estas cuestiones, espero que nos ayude a pensar, a reflexionar de lo que tenemos que hacer en términos de nuestra estrategia para seguir adelante, pero creo que es muy bueno poder enmarcar las cosas para conectar nuestras cuestiones y las luchas y ver estas conexiones. Un ejemplo pequeño que tiene que ver más con Sudáfrica, pero también tiene que ver con el modelo de Amazon. En este argumento voy a tomar este ejemplo cuando mi hijo estaba hace 20 años, tenían beneficios en la empresa en donde trabajaba y después decidieron que era demasiado caro mantenerlos. Y entonces le dijeron, tenemos una empresa en donde contratamos trabajadores, podés venir a firmar un contrato con nosotros y yo voy a lidiar con los trabajadores. Obviamente muchas personas estaban muy irritadas con esto, pero prefirieron tercerizar el servicio de limpieza de la escuela, y esta empresa probablemente no tenían que pagar directamente a estas 10, 20 o 30 personas directamente, sino que le pagaban a través de esta empresa, y este es el modelo de negocio que propone Amazon, y eso es lo que tenemos que empezar a luchar. Muchas gracias. Gracias Nancy. Voy a cambiar a... Ahí estoy. Nancy, muchísimas gracias por tu capacidad, no solo de traer cuáles fueron los destaques de esta sesión, pero sino también de traer los ejemplos y bueno, y necesitamos mucho también esta mirada transnacional. Gracias a Bettina también, que a último momento se unió, trayendo también un caso de la región de Europa. Estamos cerrando, ya vamos casi 2 horas de este diálogo, de esta aula, que bueno, pedimos disculpas por las fallas logísticas. Estamos aprendiendo también de esta virtualidad, decirles que desde DON hicimos nuestra primera escuela de economía feminista en el marco del G20 en el 2018, tenía ese carácter presencial, esa fuerza de todos los movimientos que estaban en las calles, y la escuela realmente se energizaba. Y bueno, y luego de lo que nos pasó con el COVID y el encerrarnos, ha sido un aprendizaje ver cómo esta escuela podía seguir, ¿no?, inspirándose con la fuerza de los movimientos sociales, especialmente en el marco del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y con esta virtualidad aprendiendo de cuáles son las mejores herramientas, también evaluando costos, privilegiando la traducción con las compañeras de Abra Palabra, y la verdad que bueno, disculpas de estas cosas que vamos aprendiendo, reforzar
que las cuestiones que ustedes han compartido, tomamos nota, Victoria, Flora, Tasmi, y que pueden visitar nuestra página web de la Escuela de Economía Feminista de DON, donde vamos a seguir agregando lecturas de estos temas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, esto de personas afectadas migrantes, que nos parece que esta salió con mucha más fuerza, y decirles que también este video y una sistematización van a ser subidas, también tengan paciencia, somos pocas y somos también multiempleo, multiagenda. Las compañeras que hoy ofrecieron sus visiones también están en muchas otras agendas de resistencia. Y bueno, quería también, acá hay una compañera que nos nota algo importante, que es la cuestión, ¿no?, de las empresas extractivas y el impacto en poblaciones, comunidades indígenas, ¿no? Ahí decía Colombia, Indonesia, una compañera, Paulina Chávez de Chile, me parece sí, muy importante, y creemos que todos estos temas que acá están compartiendo, por supuesto que obviamente van a tener una tercera y cuarta parte. Sé que la vez pasada prendimos las cámaras y quería por lo menos pedirle a Fernanda, a Corina, a Flora, a Tasmi, a Nancy, y bueno, no sé cuánto Tasmi nos permite la plataforma, pero sí saludarnos, agradecer realmente la paciencia y la colaboración, porque esto también se hace por un trabajo político y confianza política que hay entre organizaciones, entre amigas, entre personas, de muchos años de trabajo, por eso se pueden hacer estas cosas y tienen esta convocatoria, casi 70 personas, 2 horas, un aplauso para todas nosotras. Bueno, nada, agradecerles muchísimo, seguimos en sintonía, pedirle a Flora si quiere poner el email, por si tienen algún mensaje para la escuela, tenemos una dirección particular, a nombre de Don, agradecerles muchísimo, y bueno, decirles también que mañana se cierra el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, tenemos el cierre, Nancy va a estar ahí, Flora va a estar ahí, compañeras de WOMIN, va a estar Silvia Federici, tenemos divas, tenemos personas normales como yo, pero bueno, un abrazo a todos, Fernanda, las compañeras también que estuvieron en la traducción, Laura y Melissa, Tasmi, que está en el backstage, Ricky, Marla, abrazos, muchísimas gracias. Abrazos, gracias. Thanks, Nancy. Paula, Sara, Bettina, abrazos. Thank you, bye. Bye, Nancy, see you tomorrow. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Nancy. What do we do? And you didn't mention... ¿Qué hacemos, Nancy? No mencionaste el festival. Lo puse en el chat, me olvidé completamente. Pero lo puse en el chat. Nos vamos a asegurar de compartir. Me dio un poco de vergüenza porque no tenía todo el staff de español, pero lo vamos a poner en el sitio web también mañana. Thank you, everyone. Fantastic. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chau, chau.